Hola a todos. Quisiera, antes de empezar mi aportación a estas jornadas de formación de vida ascendente, agradecer a los diversos ponentes su colaboración en las mismas. Gracias muy especiales al padre Vicente Esplugues, miembro de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, profesor de misionología en la Universidad San Dámaso de Madrid y colaborador de la parroquia de Nuestra Señora de las Américas, por su valiosa aportación a la reflexión en nuestro movimiento. Cuando empezamos a preparar estas jornadas, sin saber si iban a poder celebrarse, se nos ocurría que este año el encuentro debería tener una carga importante testimonial. El padre Vicente nos pareció alguien que podría darnos un testimonio de misión en el mismo ámbito donde nos movemos. Él es misionero y miembro de un instituto misionero, pero ejerce su ministerio no en África, en América o en Asia, sino en una barriada de Madrid. Y aportarnos experiencias tan diversas como el anuncio del Evangelio en el mundo de la radio, en la pastoral cotidiana de la parroquia, o tocando de un modo impresionante lo que ha supuesto la toma de conciencia de nuestra vulnerabilidad en los peores momentos de la pandemia que padecemos. Cuando me puse en contacto con él, no tardó ni un minuto en decirme que sí, y cuando vimos que las jornadas tendrían que ser virtuales, se mostró dispuesto a darnos la conferencia grabada desde su parroquia. Por tu disponibilidad y tu generosidad, gracias, Vicente. Gracias también a nuestra querida presidenta de Bilbao, Tomi, coordinadora de la Cornisa Cantábrica, por su preciosa aportación sobre el papel de los animadores de vida ascendente. Ellos son el ánima de animadores, es decir, el alma del movimiento. Y hay que agradecer su preciosa tarea de animar, alentar y acompañar en nuestros grupos. Pero no hay animación sin grupo que sea animado. Así que gracias a Marisa Vidal, presidenta de la Diócesis de Tuy Vigo y coordinadora de Galicia, por compartir la experiencia de los grupos de vida ascendente, auténticas comunidades de fe y de esperanza. Agradezco también a Marisa Marente, presidenta de la Diócesis de Cádiz, su precioso testimonio que recoge un largo itinerario de 3 décadas de pertenencia a vida ascendente, primero como miembro de un grupo, como animadora y ahora como presidenta. Cómo no, dar gracias a Dios cada día por ese ángel de Cantabria que el Señor nos ha regalado para elaborar estos guiones que tanto bien nos hacen. Agradecer a Jaime Tamarit, presidente de Getafe y vicepresidente del movimiento, todos los esfuerzos que está haciendo para que la realidad de nuestro movimiento llegue a todos los rincones del universo digital mediante el sitio web y las redes sociales. A mí me ha tocado trazar algunas ideas de lo que podría ser un proyecto de Pastoral del Mayor. Eso de lo que llevamos tanto tiempo hablando y que al principio no sabíamos muy bien de qué se trataba y que poco a poco se va concretando con las aportaciones de cada miembro del movimiento y la sensibilidad cada vez más creciente de nuestros pastores. Vamos, pues, a comenzar nuestro trabajo. Me gustaría que el punto de partida de nuestra reflexión sobre lo que podría ser un proyecto de Pastoral del Mayor partiese de esa afirmación que tanto nos ilusionó a los que fuimos testigos del acontecimiento, cuando el Papa Francisco, como conclusión del Congreso de Mayores celebrado en Roma y al que haremos alusión varias veces, nos decía: ayudad a vuestros obispos y a vuestras diócesis a promover el servicio pastoral a los ancianos y con los ancianos. Vida Ascendente, sin duda, ocupa en la Iglesia un lugar privilegiado para esta pastoral del Mayor propiciada por el Papa Francisco. Son muchos los que trabajan en la Iglesia ofreciendo un servicio pastoral a los ancianos. Pero nuestro movimiento
porque está formado por mayores, responde a lo que el Papa nos pide: servicio pastoral con los ancianos. La mayor parte de lo que os ofrecemos en esta reflexión surge, por un lado, de ese Congreso de Pastoral del Mayor, titulado La riqueza de los años, que se celebró en Roma a finales del pasado mes de enero, y por otro, de la reflexión que durante estos meses aciagos de pandemia se ha realizado en la Comisión Permanente. Me gustaría que partiéramos de una mirada a la realidad, no para quejarnos, no para lamentarnos de lo mal que estamos, sino para partir de la realidad para llegar a lo que Dios quiera. El aumento cada vez mayor de la esperanza de vida y al mismo tiempo la mayor calidad de vida durante más años provoca que cada vez haya más mayores y más sanos durante más tiempo. Se ha pasado de un 16% a un 30% de mayores en menos de 50 años en países del sur de Europa como España, Italia, Grecia, la antigua Yugoslavia. Por tanto, cada vez hay más mayores, cada vez los mayores mueren más tarde, que para nosotros es una bendición, para algunos es un problema. Muchos se preguntan, ¿y qué hacemos con los viejos? No hay que hacer con los viejos. Hay que vivir esta etapa de la vida de un modo nuevo. La crisis migratoria provoca que muchas personas se han visto desplazadas de sus lugares de origen, incluso de sus continentes, para llegar a un lugar como España, donde aparentemente se encontraban con una serie de oportunidades. ¿Cuántas de las personas que forman parte estos días de las llamadas colas del hambre de nuestras parroquias son mayores que se han presentado aquí, unas veces solos, otras con sus hijos o con sus nietos, buscando estabilidad social, política o económica, pero se encuentran en una situación extrema de vulnerabilidad social? Crisis migratoria, por un lado, y por otro, una realidad que nos golpea, la fragmentación de la realidad familiar. ¿Cuántos de nosotros somos testigos y sufrimos incluso en el seno de nuestras familias la ruptura de matrimonios, de familias, porque el divorcio cada vez es mayor? Cuántos ancianos, cuántos mayores nos encontramos a menudo que sufren las consecuencias de un divorcio traumático. Mayores sin pareja, muchas veces abandonados de los hijos, que quizá han tomado partido por el otro cónyuge, sin vínculos sociales y, en definitiva, solos. Por tanto, la crisis migratoria y la fragmentación de la realidad familiar provoca que cada vez haya más ancianos solos y desplazados de sus raíces. Abrimos las puertas de nuestras iglesias y empezamos a añorar los tiempos en los que se veían las iglesias llenas de personas mayores que colaboraban en diversas tareas. Cada vez nos encontramos las iglesias más vacías, no solo por esta situación de síndrome de la cabaña provocado por el COVID, que esperamos y deseamos sea coyuntural, sino porque nos enfrentamos también a una sociedad
que ha dejado de ser sociedad de cristiandad y en la que, por tanto, las nuevas generaciones de mayores, de jubilados, no están evangelizados, o si lo estuvieron, han abandonado la Iglesia, están distantes de la experiencia de la fe, son mayores por evangelizar, y eso nos abre nuevos retos como Iglesia. A nivel social, y creo que también a nivel eclesial, los mayores han perdido visibilidad. No gusta lo viejo. Parece que la ancianidad es una enfermedad contagiosa. Se ha pasado, en unas pocas décadas, de una gerontocracia a una dictadura de la eterna juventud. No hace tanto que en los países europeos quienes mandaban eran señores, más que señoras, con pelos blancos, con sombreros, bien entraditos en años, y que les reconocemos como constructores de esta Europa que nosotros ahora tanto disfrutamos. Pero ahora miramos el panorama de los que gobiernan los países y se opta por figuras jóvenes, quizá inexpertas, y que atraen a los votantes más por su imagen que por su sabiduría. Todo esto supone retos de carácter económico, sanitario. Fijaos lo que está pasando a causa de la crisis sanitaria del COVID-19. Retos también a nivel social y, cómo no, a nivel eclesial. La Iglesia, ya desde hace décadas, viene reflexionando, orando, pidiendo luz ante esta nueva situación. Recordemos cómo ya San Juan Pablo II, en el año 84, decía a los mayores: no os dejéis sorprender por la tentación de la soledad interior. No obstante la complejidad de vuestros problemas, las fuerzas que progresivamente se debilitan, las deficiencias de las organizaciones sociales, los retrasos de la legislación oficial y las incomprensiones de una sociedad egoísta, no estáis ni debéis sentiros al margen de la vida de la Iglesia, o elementos pasivos en un mundo en excesivo movimiento, sino sujetos activos de un periodo humanamente y espiritualmente fecundo de la existencia humana. Tenéis todavía una misión por cumplir, una contribución para dar. En esa misma línea se han movido los distintos discursos que el propio San Juan Pablo II, también Benedicto XVI y de un modo muy relevante el Papa Francisco han ido dirigiendo a lo largo de su pontificado a los mayores. Sois pozos de sabiduría, sois la biblioteca en la cual podemos consultar la experiencia de la vida, sois los que con vuestra experiencia podéis acompañar la nueva sociedad. Hablábamos de ese congreso de la riqueza de los años en enero en Roma. El propio Papa Francisco, mediante el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, lo organizaron. Y entre sus conclusiones se propone de un modo tajante y estricto considerar al gran pueblo de personas mayores como parte del pueblo de Dios y no sólo como objeto de atención caritativa. Antes hablábamos de que el Papa Francisco hablaba de un servicio a los mayores y con los mayores. El servicio a los mayores les tiene como objeto de atención caritativa. Continúa la conclusión: son una parte considerable del laicado católico y tienen necesidades especiales que debemos tener en cuenta. Por esta razón,
es necesario que las diócesis creen departamentos dedicados a la pastoral de las personas mayores. Esas palabras que entresacábamos del discurso de conclusión del Congreso del Papa Francisco se enmarcan en este párrafo más amplio que compartimos. Hoy quisiera deciros que los ancianos son también el presente y el mañana de la Iglesia. Sí, son también el futuro de una Iglesia que junto con los jóvenes profetiza y sueña. Por eso es tan importante que los ancianos y los jóvenes hablen entre ellos. Es muy importante. También entre las conclusiones del Congreso se hablaba de la intergeneracionalidad, es decir, de la interrelación entre mayores, adultos, jóvenes, niños en la pastoral de la Iglesia. Por eso, continuaba el Papa, doy las gracias a todos los que dedicáis vuestras energías pastorales a los abuelos y a los ancianos. Sé muy bien que vuestro compromiso y vuestra reflexión nacen de la amistad concreta con tantos ancianos. Espero que lo que hoy es la sensibilidad de unos pocos se convierta en el patrimonio de cada comunidad eclesial. No tengáis miedo, tomad iniciativas, ayudad a vuestros obispos y a vuestras diócesis a promover el servicio pastoral a los ancianos y con los ancianos. No os desaniméis. Adelante. Con todo esto podemos preguntarnos, ¿qué es eso de la pastoral de los mayores? Quisiera que dedicáramos unos minutos a pensar qué es la pastoral de la Iglesia en general, para luego ir concretando en la población mayor como destinatarios y al mismo tiempo como agentes de esa pastoral de la Iglesia. En alguna ocasión ya me habéis oído decir que podríamos sintetizar de un modo pedagógico que toda pastoral de la Iglesia pasa por lo que podemos denominar las 3 AES. A de acoger, A de alentar y A de acompañar. La Iglesia acoge, alienta y acompaña. ¿Por qué? Porque en definitiva es lo que hizo Jesús. Jesús, nos cuenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo 23, 13 al 35, ese precioso relato de los discípulos de Emaús, nos muestra un modo concreto de hacer pastoral. Es Jesús quien toma la iniciativa de esas 3 AES pastorales en el proceso que hace con esos discípulos de Emaús. En primer lugar, Jesús acoge. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Jesús se hace el encontradizo. Jesús se encuentra con aquellos peregrinos y trata de empatizar con ellos. Muchas veces cuando pensamos en la palabra acogida, pensamos en que otros tienen que venir a nosotros y nosotros abrirles la puerta para acogerles. Una y otra vez se habla de una iglesia en salida. Por tanto, acoger no significa solo abrir la puerta para que el otro entre, sino que probablemente también nosotros tengamos que salir a las periferias existenciales de las que nos habla el Papa Francisco para encontrarnos con el otro en su situación concreta. Es lo que hace Jesús. Parte de la situación concreta en la que viven esos 2 discípulos. ¿De qué habláis? ¿Qué os preocupa? ¿Qué es eso que marca el ritmo de vuestra vida mientras vais de camino? Y ellos muestran a Jesús su realidad. Viven frustrados,
porque su proyecto se ha truncado. Viven desesperanzados, porque aquel en quien esperaban la liberación aparentemente ha fracasado en la cruz. Viven sin futuro, ciegos, no son capaces de reconocerle y por tanto lo único que les queda es volver a casa. Jesús acoge esas almas heridas con sus frustraciones, con sus desesperanzas, con sus caminos truncados, con sus cegueras. ¿Y qué hace con ellos? Un camino pedagógico, un camino de acogida, de aliento y de acompañamiento. Una vez que ellos le han contado cómo están, que Jesús ha acogido su situación, a continuación camina con ellos. No espera que ellos cojan ritmo o cojan el ritmo de su camino. Jesús sabe ponerse al ritmo del caminante. Jesús sabe alentar el paso del que camina con su presencia, con su amistad, con su cercanía. Con palabras duras. Qué torpes y necios sois para comprender las Escrituras. Alentar no es siempre dar palmaditas en el hombro diciendo, qué majo eres, qué pena que estés así. A lo mejor hay que espolear las conciencias, ciertamente desde la caridad, poniendo la palabra de Dios en medio. No soy yo quien te dice lo que tienes que hacer. Yo soy un medio para que afrontes tu vida y la pongas en contraste con la palabra de Dios. Y ahí encuentres consuelo, ahí encuentres la alegría. Cuando aquellos discípulos escuchan cómo Jesús les va explicando que todas las Escrituras hablaban de Él y que era necesario que Jesús padeciera para luego poder resucitar, sus corazones arden. ¿Acaso no ardían nuestros corazones mientras caminaba con nosotros y nos explicaba las Escrituras? Ese es el aliento de la fe. Jesús, cuando muere en la cruz, exhala su aliento. El aliento es el signo del Espíritu. Cuando la Iglesia alienta al que está herido, alienta al que está frustrado, alienta al que no ve, en el fondo está transmitiendo su espíritu. Y ese espíritu de Jesucristo se manifiesta en la escucha de la palabra. Y esa escucha de la palabra necesariamente lleva a una meta. Una meta que será definitiva en el mañana escatológico, pero que se va concretando en el caminar de cada día. Jesús acompaña, Jesús hace camino con los discípulos y sabe ser también compañero de mesa, compañero de fatigas y compañero de fiestas, compañero de penalidades y compañero de alegrías. Jesús hace compañía a aquellos que le dicen, quédate con nosotros. Te ofrecemos nuestro pan, te ofrecemos nuestra casa. ¿Dónde vas si el día está de caída? Y Jesús toma el pan, lo bendice y se lo da. Y sus ojos se abrieron y le reconocieron al partir el pan. Solo habrá reconocimiento de la salvación de Cristo si somos capaces de hacernos compañeros, si somos capaces de acompañar. La conversión, una conversión que no se sigue de un acompañamiento, se transforma o en voluntarismo o en fanatismo. Todos hemos sido testigos de gente que ha tenido un encuentro fulminante con el Señor en unos ejercicios, en una convivencia, en un retiro, y que han vuelto llenos de efervescencia espiritual. Voy a hacer, me voy a comprometer, voy a echarle voluntad
a la vida para ser el mejor cristiano del mundo. O se convierten en unos fanáticos. Mira a estos que no se han convertido como yo. Mira a estos que no tienen ni idea. Yo sí que me he encontrado con lo importante y mi vida ha cambiado. Pero si la conversión no se acompaña de la vida cotidiana de la Iglesia, o voluntarismo o fanatismo. No hay mejor acompañamiento que el del banquete de comunión. Jesús se hace compañero definitivo cuando parte el pan y se queda con los discípulos de un modo nuevo. Ya no necesitan verle, ya no necesitan tocarle, ya no necesitan la presencia visual del resucitado. Se siguen acompañados de la Iglesia. Los discípulos, cuando descubren a Jesús al partir del pan, vuelven a Jerusalén, vuelven a la comunidad, les cuentan lo que les ha pasado, reconocen cómo le han conocido y reconocido al partir el pan. Y es en la Iglesia donde reciben la buena noticia. Es verdad, Cristo ha resucitado y Pedro le ha visto. Le hemos visto entre nosotros, hemos partido el pan con él. La experiencia de la Iglesia que hace suya la experiencia del resucitado es el acompañamiento que todos necesitamos en el camino de la vida, cotidianamente compartiendo el banquete de la comunión, el banquete de la Eucaristía. Vida Ascendente, decíamos, es un lugar precioso y propicio para la pastoral del Mayor, porque en Vida Ascendente se acoge, se alienta y se acompaña. Vida Ascendente es un movimiento acogedor. En estos días que estamos recibiendo los vídeos que están mandando miembros de Vida Ascendente de toda España para hacer esa especie de reportaje sobre la vida del movimiento que pretendemos hacer en los próximos meses, está siendo una experiencia preciosa. ¿Cuánta gente está en Vida Ascendente? Sencillamente porque se han sentido acogidos. Nuestro querido Juan Antonio Castañeda, el veterano conciliario de la diócesis de Ciudad Real, suele hablar mucho de que en nuestras iglesias falta calor. Y no es un problema de calefacción, sino de actitud. Vida Ascendente es un movimiento cálido, un movimiento acogedor, un movimiento donde no se nos pide ninguna filiación, ni posición social ante nada, ni eclesial. Todos, hasta los más alejados de la Iglesia, se sienten acogidos. A menudo, la sola acogida es el inicio de un camino de conversión. Y cuánta gente, al sentirse acogida en Vida Ascendente, ha empezado un cambio radical en su vida. En Vida Ascendente se alienta. Cuando uno expresa cómo vive su condición, se siente reconocido, escuchado y nota cómo en el grupo se crean las condiciones para que cada miembro pueda afrontar un cambio en su vida. El aliento, como en el caso de Emaús, no significa complacencia ni dorar la píldora al otro. Nuestro grupo también nos llama torpes y necios si es necesario para comprender las Escrituras, pero al mismo tiempo nos las explica con la dulzura necesaria para que, en contraste con ella, podamos empezar una vida nueva. Por fin, Vida Ascendente es un movimiento en el que se acompaña. El camino de la persona es el camino del grupo. Nadie en Vida Ascendente se siente solo, porque el grupo nos acompaña hasta el final. Qué bonito en estos tiempos en los cuales la gente se siente tan aislada y añora tanto las reuniones de Vida Ascendente, la preocupación de tantos animadores por llamar semanalmente
a sus grupos, por mandarles WhatsApps, por compartir materiales, para que nadie se sienta solo, para que todos se sientan acompañados por el movimiento cada día de su vida y hasta el final. ¿Hace falta más? Creo que sí. Es verdad que tenemos las bases sólidas de la acogida, del aliento y del acompañamiento. Pero estamos en un momento en el cual los mayores necesitamos más y tenemos la oportunidad de aportar más a la Iglesia. Podemos preguntarnos en nuestra reflexión como movimiento si es momento de ampliar horizontes en nuestro trabajo en el ámbito de los mayores. Desde ahí somos testigos de una situación en la que los miembros de la Iglesia corremos el peligro de quedarnos paralizados como aquellos discípulos que estaban encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos, quedarnos paralizados por esas situaciones que nos atemorizan, las situaciones de soledad, de vulnerabilidad en la que nos encontramos o en la que se encuentran nuestros mayores. Creemos, como movimiento de vida ascendente, que es urgente aunar esfuerzos para coordinar todas las acciones que se vienen realizando con los mayores desde distintos ámbitos eclesiales. Juntos somos más fuertes. Al mismo tiempo, somos conscientes de que la iniciativa de crear los servicios diocesanos y parroquiales de la pastoral de las personas mayores compete exclusivamente a los pastores. No somos nosotros, los de vida ascendente, los que vamos a crear una delegación de pastoral del mayor en una determinada diócesis. Pero sí tenemos el derecho y el deber de advertir a nuestros pastores de la necesidad y de ponernos a su disposición como fieles miembros de la Iglesia y como movimiento vida ascendente. Algunas notas concretas sobre por dónde debería ir esto de la pastoral del mayor. Por fijarnos en 4 elementos que me parecen urgentes y que hemos venido ya recorriendo en la descripción que hacíamos, la pastoral de las personas mayores debería abordar estos retos que hemos descrito en función de la realidad en la que se sitúan los mayores. Y marco como 4 elementos, probablemente esto se podría enriquecer con otros supuestos, pero que podrían recoger un poquito la realidad que vemos a nuestro alrededor. Mayores que viven en residencias y que por tanto habrá que hacer una pastoral específica para esos ámbitos precisamente que tanto están sufriendo en estos momentos de pandemia. Mayores en riesgo de soledad, mayores incorporados a la vida eclesial, como voluntarios de Cáritas, de distintas organizaciones eclesiales que participan en la vida de la Iglesia, y, por contra, si queréis, mayores que están por evangelizar y, por tanto, qué retos nos encontramos en clave de evangelización en el mundo de los mayores. En cuanto a las residencias, debemos tener en cuenta que normalmente hay 2 tipos de residencias. Las de iniciativa pública, donde suele haber capellanes y ocasionalmente voluntarios que colaboran en la tarea de la animación pastoral, y las de iniciativa privada, en las que la presencia de la Iglesia dependerá de la sensibilidad de los responsables. Si es una residencia de monjitas, pues será muy fácil. Si es una residencia pues de un sindicato de izquierdas, pues será la cosa un poquito más complicada. Aún así, en unos casos y en otros, creo que es muy urgente, desde la pastoral diocesana y también desde el movimiento en lo que podamos aportar, establecer y coordinar la tarea de los capellanes de las residencias de mayores.
A menudo nos encontramos con sacerdotes buenísimos, con una capacidad de trabajo enorme, que hacen todo lo que pueden por los residentes en sus residencias, pero que quizá se encuentran muy solos. Les falta coordinación, les falta formación, les falta animación. Por tanto, algo importante a tener en cuenta es coordinar la tarea de los capellanes de residencias de mayores. Establecer, en coordinación con las parroquias, una red de voluntariado que colabore en la animación pastoral. No solo los capellanes pueden actuar en las residencias, también puede haber voluntarios que animen espiritualmente a los residentes. Propiciar en las propias residencias que los residentes válidos colaboren en esta animación pastoral. No es algo que desde fuera hacemos en la residencia, sino que también dinamizar la vida de los propios residentes puede ser un recurso pastoral. Dar la formación necesaria, que sea una formación específica a los voluntarios que colaboren en la pastoral de residencias. Y por fin, establecer, donde sea posible y se juzgue oportuno, grupos de vida ascendente con los residentes, reclutando desde el movimiento a los animadores de los grupos y dándoles la adecuada formación. Precisamente porque no es fácil en las residencias buscar quienes animen los grupos, probablemente los animadores tendrán que ser miembros de esos equipos de voluntarios que colaboren en la pastoral de la residencia y tendrán que tener una formación específica. En segundo lugar, recordar a los mayores en riesgo de soledad. Necesariamente, esta tarea ha de hacerse desde las parroquias y especialmente en coordinación con los equipos de pastoral de la salud, recordando que la ancianidad no es una enfermedad y por tanto no es solo una tarea de la pastoral de la salud, aunque sí que tenemos en cuenta que una de las grandes enfermedades de carácter psíquico en nuestra sociedad empieza a ser el tema de la soledad. Por tanto, sería conveniente, primero, establecer protocolos de detección de ancianos solos. Recordemos que la soledad no solo es física, puede haber gente que viva con otros, pero que se sientan solos porque están abandonados o maltratados en el ámbito familiar. Segundo, crear un voluntariado que acompañe a estos mayores solos, dándoles la formación necesaria. En este sentido, se ha creado, con motivo del aislamiento por el coronavirus, una conciencia social que no debemos desaprovechar. Toda esa gente que ha estado llevando la barra de pan a los abuelitos que viven en su vecindario y que no tenían quien se lo trajera, pues aprovechar a toda esa gente que tienen esa sensibilidad para vivir esa cercanía pastoral y ese acompañamiento pastoral que se nos impone. Llevar a los mayores que están solos los medios pastorales a su alcance para mantener en ellos la vida espiritual y en la medida de lo posible la vida sacramental. Aprovechar los materiales que vamos publicando online en la página web, en las redes sociales. Todas esas cosas les pueden hacer mucho bien. Recibir un vídeo por WhatsApp, que es algo muy sencillo y que ellos lo pueden ver en su propio móvil, pues con un retiro, con una homilía, con una charlita de los animadores, con una reflexión, eso les llena de vida y les hace vivir la soledad de un modo más llevadero. Tercero, mayores incorporados a la vida comunitaria eclesial. No pensemos que el hecho de que los mayores vayan e incluso colaboren en tareas parroquiales, de movimientos o cualquier tipo de realidad eclesial asegura que estén bien atendidos. Un voluntario de Cáritas, sea joven o sea mayor, tendrá un acompañamiento y una formación propia de la tarea que desempeña en Cáritas, pero ciertamente
su realidad de mayores no está acompañada. Por tanto, en nuestras comunidades cristianas es deseable, en primer lugar, visibilizar a las personas mayores y desde las comunidades cristianas hacer a los mayores visibles en la sociedad. No se nos ve, se nos oculta, solo se acuerdan de nosotros cuando hay que ajustar las pensiones o cuando necesitan de nuestro voto para gobernarnos. El resto de la vida nos ignoran y nos olvidan. Por tanto, las comunidades eclesiales tienen el deber de visibilizar todas esas realidades, no solo por nuestras carencias, también por lo que podemos dar, por nuestras potencialidades. Los mayores tenemos mucho que ofrecer a la sociedad y a la Iglesia. Celebrar en todas las diócesis jornadas como el Día del Mayor, buscando la fecha más adecuada para dar repercusión mediática a la realidad de los mayores mediante este evento. Proponer a todas las parroquias la creación de grupos de vida ascendente que promueven una formación específica y permanente, un crecimiento en la fe y en una vivencia comunitaria específica para los mayores. Decíamos antes, un mayor que está en Cáritas recibe una formación como voluntario de Cáritas. Pero ¿dónde recibe una formación y un acompañamiento y un crecimiento específico para mayores? En nuestros grupos de vida ascendente. Y por tanto no nos debe dar vergüenza decir a nuestros curas: señor cura, qué bien haría en esta parroquia un grupito de vida ascendente. Y por fin, propiciar la colaboración de los mayores en las diversas tareas eclesiales. Es verdad que ahora estamos un poco encerradillos y nos cuesta acercarnos a la parroquia para ofrecer nuestra colaboración. Si Dios quiere, todo esto irá pasando y podremos ir volviendo a la normalidad. Es importante esa colaboración para provocar el diálogo intergeneracional que enriquezca el tejido comunitario. Por fin, cuarta realidad que debemos tener en cuenta son esas nuevas generaciones de mayores que no proceden de una sociedad de cristiandad, por lo que la fe ya no es un resorte que sujeta la vida de las personas. No obstante, el momento de la jubilación, que suele coincidir con el síndrome del nido vacío, es un momento propicio para proponer a Jesucristo como quien ilumina y da respuesta a la crisis que afrontan. En una perspectiva de nueva evangelización, urge ofrecer, en coordinación con otros movimientos, como cursillos de cristiandad, retiros de Maús, grupos alfa, etc., experiencias fuertes que reaviven o susciten la llama de la fe en estos jóvenes mayores. Orientar, una vez vivida esa experiencia, a grupos de vida ascendente que acompañen en un proceso de acercamiento a Cristo a estos mayores. Y por fin, organizar otras cosas: romerías, peregrinaciones, retiros específicamente cristianos, como ejercicios espirituales, que acompañen los procesos evangelizadores y ofrezcan experiencias comunitarias gratificantes, propiciando de nuevo el diálogo intergeneracional. Estos tres elementos serían esas tres AES de las que hablábamos al principio. Voy acabando. En definitiva, no hay otra pedagogía pastoral que la que el Señor utilizó con los discípulos. Nuestra misión es anunciar que en Él se cumplen todas las promesas de Dios y se calman todos los anhelos de la humanidad. Él es el Salvador. Acoger a todos, alentar a los débiles y acompañar en los procesos personales de maduración en la fe que no concluyen más que en el cielo.
Este año también ha sido especial en nuestras jornadas de formación. Hay dos maneras de verlo. Decir, qué pena, cómo nos habría gustado asistir, qué contentos hubiéramos estado de poder compartirlo juntos. O decir, qué oportunidad se nos ofrece de poder tener estos materiales para verlos una y otra vez y asimilarlos mejor. Yo, honestamente, prefiero quedarme con la segunda opción. Aprovechad la oportunidad que se nos ofrece para compartir estos materiales en las comisiones diocesanas, en las reuniones, aunque sean virtuales, de animadores, transmitidlos a los miembros de los grupos. Deseo de todo corazón que todo esto que hemos elaborado con la precariedad de medios que nos impone la situación se convierta en un motivo para compartir y crear comunión entre todos los que formamos esta gran familia de vida ascendente. Muchas gracias a todos.